Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les estaré contando a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 76, el penúltimo episodio del mes de agosto. Ya casi iba a decir el último episodio del mes de agosto, pero recuerde que este agosto tiene 5 viernes. Por lo cual este es el penúltimo antes de que acabe este mes, ¿ya? Y pues nuevamente regresamos con los casos sin resolver, que son de los que a mí me gustan personalmente. Digo, están los asesinos en serie, que también son mis temas favoritos, pero también los casos sin resolver son de los que más intrigan me dan. Y este es uno que involucra a uno de los superhéroes más famosos de la historia. Superman es uno de los personajes más famosos en la historia del entretenimiento, ya que desde hace tiempo se han hecho adaptaciones sobre el Hombre de Acero. Pero a pesar de que el superhéroe es indestructible, quienes lo interpretan no lo son. Hoy conocerán el caso de uno de los muchos actores que han interpretado al Hombre de Acero, cuya muerte sigue siendo todo un misterio hasta la fecha. Hoy les hablaré del caso del asesinato de George Reeves. Y ojo, no tiene nada que ver con Christopher Reeve, es un caso aparte, pero fue uno de los tantos que ha interpretado a Superman. Pero antes vayamos con el principio. George Kiefer Brewer nació el 5 de enero de 1914 en Woodstock, Iowa. Fue hijo de Don Brewer y Helen Lesker. Perdón. Aquí va a haber nombres impronunciables, perdonen. Reeves no conoció a su padre, quien se separó de su madre pocos meses después de su nacimiento. Ya casada con Frank Bezold, la madre de Reeves se mudó con su familia a California. Y Bezold adoptó a Reeves poco después y pasó a ser George Bezold. El matrimonio entre Helen Lesker y Bezold duró 15 años. Se separaron durante una ausencia de Reeves, a quien su madre dijo que Bezold se había suicidado. Según dijera una prima del actor, Catherine Chase, Reeves ignoró por mucho tiempo que su padrastro estuviese aún vivo y que no fuese su padre natural. Reeves comenzó a actuar y cantar en Pasadena, California, durante la secundaria, practicando también boxeo amateur hasta que su madre se lo prohibiera. Comenzó su carrera como actor al ser admitido en el Pasadena Playhouse, un teatro de larga trayectoria donde Reeves alcanzó papeles prominentes y sus primeras oportunidades de protagonista. Su carrera cinematográfica comenzó con un buen pie en 1939, cuando apareció como Stuart Tarleton, aunque incorrectamente listado como Brett Tarleton, uno de los pretendientes del personaje de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, uno de los filmes más exitosos de todos los tiempos. Era un papel menor, pero él y Fred Crane aparecían en la película con el cabello teñido de rojo brillante como los gemelos Tarleton, en las escenas iniciales de la película. De inmediato fue contratado por Warner Bros., cambiando su nombre profesional a George Reeves, como constaba en su carnet del sindicato de actores. En 1940 contrajo matrimonio con la actriz Eleanora Needles, con quien permaneció 9 años. Y a pesar del prometedor inicio en Lo que el viento se llevó, tuvo poca suerte en Warner y durante años se mantuvo con papeles en películas tipo B, en las que compartió pantalla en 2 oportunidades con Ronald Reagan, futuro presidente, y otras 3 con James Cagney. Estas fueron Torrid Zone, The Fighting 69 y The Strawberry Blonde fueron algunas de las películas que esterilizó en esa época.
Posteriormente protagonizó Lydia, junto a la actriz Marilyn Oberon, el cual, a pesar de ser un proyecto ambicioso, fue un fracaso en taquilla, por lo que fue liberado de su contrato con Warner y pasó a 20th Century Fox, donde participó en varias películas de poco presupuesto. Apareció en este periodo en 5 westerns de Hopalong Cassidy, un exitoso serial fílmico de la década de los 40. Finalmente, en el 42, el director Mark Sandrick lo contrató para interpretar al teniente John Summer, el rol protagónico del drama de guerra So Proudly We Hail, junto a Claudette Colbert. El filme de Paramount Pictures fue un éxito tanto en taquilla como para la crítica, ganando reconocimiento por el papel y obteniendo una considerable difusión. Hasta aquí todo bien, salvo un suceso que pausaría su carrera. Es 1943. 17 meses después del ataque a Pearl Harbor, Reeves, quien no tenía hijos en su matrimonio, fue enrolado en la aviación, permaneciendo la misma hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo pudo participar en obras protagonizadas por la milicia con fines propagandísticos, presentándose en Broadway en la obra Winged Victory. Así como, si recuerdan la película de Capitán América, el primer Vengador, eso era lo que hacía Steve Rogers, hacía, digamos, giras propagandísticas utilizando el nombre de Capitán América. Algo así hacía Christopher Reeves. En esta época mantuvo conversaciones con el director Mark Sandrich para protagonizar otros proyectos. Sin embargo, el director falleció cuando Reeves aún estaba en servicio. Años después, Reeves aún se lamentaba del impacto de la muerte de Sandrich en su carrera. Al finalizar la guerra, Reeves solo encontró papeles en películas y seriales de bajo presupuestos, como Las aventuras de Sir Galahad y como villano en Jim de la Selva, siendo contraparte de Johnny Weissmuller. En 1949, mientras se encontraba en Nueva York, interpretando varios papeles menores en radio y televisión, consiguió un papel en la película Rancho Notorious del director Fritz Lang. Sin embargo, su fama llegaría 2 años después con el papel de uno de los superhéroes más famosos de la historia. Ahora nos remontamos a 1951. Se le fue ofrecido el papel de Superman para una serie de televisión. Inicialmente el actor no se mostró entusiasmado por el papel debido a que pensaba, como muchos actores durante el inicio de la industria de la televisión, que el medio era poco importante y no garantizaba demasiada exposición, ya que en esas épocas lo que más ganaba era el cine. Finalmente aceptó el trabajo, por un bajo salario incluso siendo la estrella, y se le pagaba solo durante las semanas de producción. Los seriales de media hora de duración eran filmados en horarios apretados, al menos 2 capítulos cada 6 días. De acuerdo con diversos comentarios incluidos en los DVD sobre las aventuras de Superman, múltiples guiones de varios episodios se filmaban al mismo tiempo para aprovechar los sets de filmación, por lo que todas las escenas en la oficina de Perry White de 3 o 4 episodios se rodaban el mismo día. Todas las escenas en diversos apartamentos se hacían consecutivamente y así sucesivamente. Eso porque salía más barato. La carrera de George Reeves como Superman comenzó con una producción que había sido diseñada para hacer tanto una película tipo B como un piloto para la serie de televisión. El largometraje Superman y los Hombres Topo así se llamaba el largometraje, Superman y los Hombres Topo. Inmediatamente después de terminar esta breve producción, Reeves y el equipo comenzaron el rodaje de los primeros episodios de la temporada de la serie, que se extendió por 3 semanas durante el verano de 1951. La serie no se transmitió en 1951 por falta de un patrocinador publicitario. Sin embargo, al contratar al patrocinador de Kellogg's, esto no es una propaganda, y al iniciarse la transmisión de la primera temporada en 1952, Reeves se llevó la sorpresa cuando se convirtió en una celebridad a nivel nacional. En 1957, la naciente cadena ABC eligió el show para difusión nacional, lo que le dio a Reeves y al resto del elenco aún mayor exposición y notoriedad.
Los miembros del reparto de Superman tenían contratos restrictivos que les impedían actuar en otros empleos que pudiesen interferir con la serie. El calendario de filmación de Superman fue breve, 3 episodios filmados a razón de 2 por semana, un total de 7 semanas en un año. Pero todos estaban atados a una cláusula de 30 días, lo que significaba que los productores podían exigir sus servicios exclusivos para una nueva temporada con 4 semanas de aviso. Esto impidió que obtuvieran empleos a largo plazo en largometrajes de extenso cronograma de filmación, obras teatrales a largo plazo u otras series de televisión. Eso es lo que pasa siempre, siempre que quieras que casi es imposible que si te necesitan para una serie tienes que estar atado a la serie, pero a veces digamos puedes trabajar en una película, solo tienes que avisar. No sé si creo que eso pasa también en la actualidad, aunque ese dato no se los tengo. A Reeves no le molestaba hacer apariciones personales como Superman, ya que éstas pagaban dinero más allá de su exiguo salario. Y su afecto por los jóvenes aficionados era auténtico. Sin embargo, los niños pequeños a menudo lo pinchaban, golpeaban y pateaban al Hombre de Acero para ver si realmente era vulnerable. Como el güey de un disfraz de Spider-Man, que es un video viral en el que él como que va corriendo, moviéndose así la pared, pero se cae. Bueno, Reeves, sin embargo, tomó su papel de modelo a seguir con seriedad, evitando que los niños pudiesen verlo fumando cigarrillos, finalmente dejando de fumar por completo y tratando de mantener su vida privada discreta. No obstante, en el 51 había comenzado una relación sentimental con Toni Mannix, quien estaba casada con Eddie Mannix, gerente general del Metro Goldwyn Mayer, y el matrimonio de Reeves con Eleanora Needle había terminado en divorcio el año anterior. De hecho, contando en el documental Look Up in the Sky, The Amazing Story of Superman, Jack Larson, quien interpretaba a Jimmy Olsen en la serie de televisión, comentó acerca de la forma en que cuando se reunió por primera vez con Reeves, le comentó sobre cuánto había disfrutado su interpretación en So Proudly We Hail, y según Larson, Reeves dijo que si Mark Sandrich, el director de la película, no hubiese muerto mientras Reeves estaba en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, entonces él nunca se hubiese encontrado atrapado en ese traje de mono, refiriéndose al traje de Superman. Larson dijo que fue la única vez que le escuchó a Reeves decir algo negativo acerca de ser Superman. Con Toni Mannix, Reeves trabajó para recaudar dinero para la lucha contra la miastenia gravis. No sé qué es eso. Se desempeñó como presidente nacional de la Myasthenia Gravis Foundation en el 55. Durante la segunda temporada, Reeves apareció en un video para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Stamp Day for Superman, en el que capturaba a unos ladrones y decía a los niños que se debería invertir en sellos de ahorro del gobierno, tomando en cuenta que estamos en las épocas de la Guerra Fría. Y utilizaron a Superman nuevamente como propaganda durante esos años. En el transcurso de los 104 episodios, a menudo Reeves demostró caballerosidad en el comportamiento de sus compañeros actores. Jack Larson recuerda que disfrutaba haciendo bromas al elenco, como se demuestra en una escena en la biopic Hollywoodland. Insistió en la que Lois Lane, original Phil Coates, disfrutaría de igualdad de aparición en los créditos de la primera temporada. También apoyó abiertamente a Robert Shaines, quien interpretaba al inspector de la policía William Bill Henderson, cuando Shaines fue citado por los agentes del FBI en el set de Superman. El activismo político de Shane en el Screen Actor Guild de la década de los 40 había sido utilizado por su ex esposa como una excusa para etiquetarlo de comunista, aunque Shane nunca había sido miembro del Partido Comunista. Cuando Coates fue sustituida por Noel Neill, quien se había desempeñado como Lois Lane en el serial de Superman de Kirk Hale, Reeves discretamente defendió su nerviosismo el primer día de grabaciones cuando sintió que el director iba a ser demasiado duro con ella.
Por otra parte, jugaba alegremente con el elenco cuando se encontraba fuera de cámaras, bromeando para ver si podías hacerlos romper la seriedad y el hilo dramático. Según Jack Larson, tomaba fotos con su Minox y entregaba copias. En todos los sentidos, existía una fuerte camaradería entre los actores principales. Después de 2 temporadas, Reeves expresó su descontento con la unidimensionalidad de su papel y los bajos sueldos. Y para entonces, a los 40 años de edad, deseaba dejar el programa y proseguir con su carrera. Los productores del programa buscaron otro protagonista y supuestamente contactaron a Kirk Alyn, el actor que había interpretado a Superman en las 2 series de películas originales e inicialmente había negado a desempeñar el papel de la televisión. Alyn supuestamente habría rechazado de nuevo el papel. Reeves estableció su propia compañía de producción y concibió una serie de televisión de aventuras llamado Port of Entry, que será filmada en Hawái y México, escribiendo él mismo el guión del programa piloto. Sin embargo, los productores de Superman le ofrecieron un aumento de sueldo y regresó al programa. Le fue ofrecida lo que para la época era una importante suma, $5,000 por semana, pero solo mientras el show estuviese en producción, que alrededor de 8 semanas al año. En cuanto a Port of Entry, Reeves nunca fue capaz de interesar a un productor para que financiara el proyecto y el rodaje nunca se efectuó. En el 57, un largometraje con los personajes de la serie de televisión fue considerado por los productores para las salas de cine. El proyecto fue llamado Superman y el planeta secreto, y se le encargó el guión a David Chandler, que había escrito muchos de los guiones del programa de televisión. En lugar de ello, en el 59 comenzaron las negociaciones para la renovación de la serie, con 26 episodios programados para entrar en producción en otoño. John Hamilton, quien había interpretado a Perry White desde el inicio de la serie, murió en 1958, por lo que sería sustituido por Pierre Watkin, quien había interpretado el papel en el serial para cine de Kirk Alyn. A mediados de 1959 se firmaron los contratos, los trajes fueron reequipados y los nuevos escritores de teleplays asignados. Noel Neill fue citado diciendo que el elenco de Superman estaba dispuesto a hacer una nueva serie del aún popular show. Presuntamente los productores habían prometido a Reeves que el nuevo programa sería tan serio y lleno de acción como la temporada de 1957. En el documental Look Up in the Sky, The Amazing Story of Superman, Neil recuerda que Reeves se veía entusiasmado de volver a trabajar. Jack Larson, sin embargo, le dijo a Bieber, biógrafo de Reeves, que, cito, el que piense que otra temporada de Superman haría feliz a George, no conocía a George. Entre la primera y la segunda temporada de Superman, Reeves recibió la asignación esporádica de papeles actuando en una antología de programas de televisión y en 2 películas. Forever Female, de 1953, y The Blue Gardenia, en ese mismo año, de Fritz Lang. Pero para el momento en el que la serie fue transmitida a nivel nacional, Reeves se encontró de tal forma asociada con Superman y Clark Kent que le era difícil encontrar otros papeles, o sea, lo encasillaron. El éxito de la serie le dio renombre al actor y fue llamado al elenco del ahora clásico film De aquí a la eternidad, pero lentamente las escenas de Reeves fueron eliminadas de la película. Fred Zinnemann declaró que todas las escenas escritas para el personaje de Reeves, Mahlon Stark, fueron de hecho las que aparecen en la película, lo cual es inexacto, pues es posible apreciar fotografías del rodaje de las escenas del actor Burt Lancaster, entre otras, las cuales no aparecen en el filme. A pesar de haber tenido mayor tiempo de exposición que Ernest Borgnine, su personaje no apareció en los créditos de la película. En esta época, los créditos aparecían generalmente al comienzo y no era un obligatorio que todos los actores aparecieran en los créditos. En un intento de demostrar su versatilidad, Reeves cantó en el programa de Tony Bennett en agosto del 56. Además tuvo una actuación memorable en I Love Lucy.
en el episodio 165, Lucy Meets Superman del 56, apareciendo como, obviamente adivinaron, Superman. El actor de carácter Ben Weldon, que actuó con Reeves en los días de Warner Bros. Y quien era frecuentemente estrella invitada en Superman, comentó, cito, después del show I Love Lucy, Superman ya no era un reto para él. Sé que disfrutaba del programa, pero solía decir, aquí estoy, perdiendo mi vida. Su buen amigo Bill Walsh, productor de Disney Studios, dio a Reeves un papel prominente en Westward Ho the Wagons del 56, en la que Reeves llevaba barba y bigote, y fue su última aparición en un largometraje. Reeves, Noel Neill, Natividad Vacío, Jean Lebel y un trío de músicos salieron de gira con apariciones públicas desde 1957. El escenario fue un show gigantesco, con muchos éxitos entre los emocionados niños que iban a ver a su héroe en persona, aunque aparentemente no fue de mucho provecho económico para Reeves. La primera mitad del show era un sketch de Superman en el que Reeves y Neill actuaban con Lebel, quien interpretaba a un villano llamado Mr. Kryptonite, que capturaba a Lois Lane. Kent entonces se apresuraba a salir de escena y regresar como Superman. Venía al rescate y luchaba con el villano. La segunda mitad del espectáculo era Reeves fuera del vestuario y como él mismo, cantando y acompañándose con la guitarra, y Vacío y Neill lo acompañaban en duetos. Reeves rompió con Tony Mannix en el 58 y anunció su compromiso con Leonard Lehman. Se quejaba con sus amigos, columnistas y su madre de sus problemas financieros. Recibía regalías de la sindicación del show de Superman, pero estas eran poco consistentes, especialmente por su estilo de vida. En estas circunstancias, el proyecto de reactivación de Superman era aparentemente un pequeño salvavidas. Reeves también esperaba dirigir una película de ciencia ficción de bajo presupuesto con un guión escrito por un amigo de la época en Pasadena y había discutido el proyecto con su primera Lois Lane, o sea, Phyllis Coates, el año anterior. Sin embargo, Reeves y su socio no encontraron la financiación y la película nunca se realizó. Había otra presentación en escena del show de Superman prevista para julio y otra gira de presentaciones planificada para Australia. Reeves tenía opciones para ganarse la vida, pero al parecer todas involucraban interpretar a Superman de nuevo. El éxito de Superman le aseguró ser una de las primeras series grabadas a color en la historia de la televisión a partir de la tercera temporada, si bien en su época no llegó a transmitirse en ese formato. La última temporada de las aventuras de Superman, Reeves ya ganaba el respetable salario de $2.500 por capítulo. En 1959, Reeves aceptó el papel nuevamente para una segunda temporada que nunca llegó a rodarse. Ya sabrán por qué. Jack Larson y Noel Neill recordaban a Reeves como un noble caballero sureño. Tenía un anuncio en la puerta de su camerino que decía, cito, el honesto George, el amigo del pueblo. Después de haber sido nombrado, como cito, coronel honorario durante un viaje publicitario al sur de Estados Unidos, sustituyendo el letrero en la puerta de su camerino por uno nuevo que decía, cito, el honesto George, también conocido como Coronel Reeves, creado por el departamento de utilería del programa. Una foto de un sonriente Reeves con el cartel de fondo apareció en el libro de Gary Grossman acerca del show. Y aquí llegamos al momento de su asesinato. Según el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles, aproximadamente entre la 1:30 y las 2 a.m. del 16 de junio de 1959, George Reeves murió de una herida de bala en la cabeza del dormitorio del piso de arriba de su casa en Benedict Canyon. Para ese entonces tenía 45 años de edad. La policía llegó en menos de una hora, estando presentes en la casa en el momento de la muerte de Reeves, su novia Leonor Lehman, William Bills, el escritor Robert Condon y Carol Van Ronkel, que vivía a pocos metros con su marido, el guionista Rip Van Ronkel. Según todos los testigos interrogados,
y presentes en la casa de Reeves, Lemon y el actor habían estado comiendo y bebiendo temprano en la noche en compañía de Condon, quien estaba escribiendo una autobiografía por encargo para el boxeador Archie Moore. Reeves y Lemon discutieron en el restaurante y el trío regresó a la casa. Sin embargo, Lemon dijo en una entrevista con el biógrafo de Reeves, Jim Beaver, que ella y Reeves no habían comido y bebido con amigos, sino que habían ido a ver encuentros de lucha libre. Noticias de la época indican que el amigo de Reeves, Gene LeBell, participaba en las luchas de esa noche. Sin embargo, LeBell no recuerda haber visto a Reeves después de la sesión de ejercicios temprano ese día. En cualquier caso, Reeves se fue a la cama, pero en algún momento cerca de la medianoche, una fiesta improvisada comenzó cuando llegaron Bliss y Carol Van Runkle. Reeves bajó y se quejó airadamente del ruido. Después de unos momentos de atención, se quedó con los invitados durante un tiempo. Tomó un trago y luego se retiró, otra vez, a su dormitorio de mal humor. Los huéspedes de la casa más tarde escucharon un único disparo. Bliss corrió al dormitorio y encontró a George Reeves muerto, tendido sobre la cama, desnudo y boca arriba, los pies en el suelo. Esta posición se ha atribuido a que Reeves estaba sentado en el borde de la cama cuando se disparó. Después su cuerpo cayó sobre la cama y la pistola Luger de 9 milímetros cayó en sus pies. Las declaraciones hechas a la policía y a la prensa esencialmente coinciden. Ni Lemon ni los demás testigos se disculparon por su tardanza al llamar a la policía, después de haber escuchado el disparo. Según la policía, el shock por la muerte de Reeves, lo avanzado de la hora y su estado de intoxicación se dieron como motivo de la demora. La policía registró que todos los testigos estaban sumamente ebrios y que había sido difícil obtener declaraciones coherentes de los mismos. En un artículo de Noticias Contemporáneos, Lemon atribuyó el aparente suicidio de Reeves a la depresión causada por su fallida carrera y la imposibilidad de encontrar otros trabajos. Los periódicos y los informes del servicio de cable con frecuencia citaron fuera de contexto y tergiversaron al sargento Peterson de la policía de Los Ángeles como citando a Lemon. Esto es lo que dijeron. Miss Lemon dijo sin pensar, es él probablemente que se va a disparar a sí mismo. Entonces escuchó un ruido arriba y continuó diciendo, está abriendo un cajón para buscar el arma. Un disparo se escuchó y entonces dijo, ven, se los dije. Aquí ya estaba citando, perdón. Sin embargo, esta declaración pudo haber sido arreglada por los periodistas. Lemon y sus amigos estaban abajo en el momento del disparo escuchando música, por lo que se les hubiese sido casi imposible escuchar un cajón abriéndose en un dormitorio del piso de arriba, lo cual puede ser cierto. Lemon más tarde afirmó que ella nunca había dicho nada de manera tan específica, sino que había comentado de manera casual. Dijo, cito, probablemente ahora va a ir y se va a pegar un tiro. Las declaraciones de los testigos y el examen de la escena del crimen llevaron a la conclusión de que la muerte había sido autoinfligida. Una investigación oficial más amplia llegó a la conclusión de que la muerte de Reeves fue realmente suicidio. El testamento de Reeves, hecho en 1956, dejaba todo su patrimonio a Tony Mannix para sorpresa y devastación de Lemon, quien declaró a la prensa, cito, Tony obtiene una casa para caridad y yo un corazón roto, refiriéndose a la fundación Mycenae Gravis. Que de hecho, también existe una leyenda urbana muy popular, que cuenta que Reeves no murió por suicidio, ya que murió porque creía que había adquirido los poderes de Superman y se había matado tratando de volar, debido a su enérgica capacidad de hacer a Superman. Bueno, el 16 de junio del 59, George Reeves fue encontrado muerto de un disparo en el hueso temporal, en lo que fue catalogado por la policía de Los Ángeles como suicidio. Esto ya comete la fecha. La muerte del popular actor conmocionó al público, especialmente en las circunstancias en las que fue relatado.
Sin embargo, las investigaciones no oficiales llevadas a cabo por solicitud de la madre de Reeves demostraron varias inconsistencias en las circunstancias de la muerte del actor, que fueron 4. Una, el arma supuestamente utilizada por Reeves no tenía huellas digitales, ni siquiera la del actor. 2. El casquillo de la bala fue encontrado debajo del cuerpo del actor. 3. A pesar de supuestamente haberse disparado en su cama, el cuerpo fue encontrado yaciéndose sobre su espalda y el arma en sus pies. Y 4. Se encontraron 2 agujeros de bala en el suelo de la habitación del actor, que la novia del mismo, Leonor Lemon, atribuyó a un disparo accidentalmente ocasionado por ella misma ese día. De cualquier forma, la policía nunca cambió el informe oficial. Muchas personas al momento de la muerte de Reeves y mucho más en años posteriores se han negado a creer la idea de que George Reeves se matase a sí mismo. Estudiosos de la causa han comentado sobre el hecho de que no se encontrasen residuos de pólvora en la pistola en la piel del actor, ya que cuando disparas como que dejas residuos de pólvora en las manos. Así pueden determinar si tú mismo disparaste un arma, llevándolos a creer que el arma, por lo tanto, tendría que haber estado a varios centímetros de la cabeza cuando se disparó. Según profesionales forenses, los rastros de pólvora solo quedan en la piel cuando el arma se dispara a varias pulgadas de la misma, mientras que en una herida de contacto la pólvora es propulsada en el interior de la trayectoria de la herida. Los seguidores de la causa apuntan también a la ausencia de huellas dactilares en el arma de fuego y la falta de los análisis de rastro de pólvora del disparo en las manos del actor como prueba en apoyo de una u otra teoría. Sin embargo, según la policía, el arma estaba demasiado cubierta de aceite para retener las huellas dactilares, y el análisis de residuos de disparo en la piel no era comúnmente realizados por el Departamento de Policía de Los Ángeles en el 59, por lo que no se puede sacar inferencias en apoyo a cualquier teoría a partir de estos elementos por separados. Incrédula a la versión del suicidio, Helen Besolo, madre de Reeves, empleó al abogado Jerry Geisler, así como a la agencia de detectives Nick Harris. Entre sus operarios se incluyó a un joven detective llamado Milo Speriglio, que más tarde falsamente afirmaría haber sido el principal investigador. La investigación fue pospuesta debido a la cremación del cuerpo del actor. Ninguna nueva prueba fue nunca descubierta, pero la madre de Reeves nunca aceptó la conclusión de que su hijo podría haberse suicidado. Cabe destacar que también negó públicamente que su hijo pusiese previsto casarse con Leonor Lemon, ya que él no se lo había dicho. La tesis central de la biografía ficcionaria de Reeves, Hollywood Kryptonite, dice que Reeves fue asesinado por orden de Tony Mannix, como venganza por su ruptura. Esto se ilustra como un posible escenario en la película Hollywoodland y culpando en última instancia a Eddie Mannix que a Tony, aunque la película sugiere que la muerte pudo haber sido un suicidio. Tanto Noel Neill como Jack Larson, ambos amigos del actor, sostienen que la muerte de Reeves fue misteriosa. Noel Neill declaró, cito, Jack y yo nunca tratamos de hacer que se revierte el caso de George. No tengo conocimiento de que alguien quisiese ver a George muerto. Nunca he dicho que haya pensado que George fue asesinado. Solo que no sé qué fue lo que pasó. Todo lo que sé es que George siempre me parecía feliz. Y lo vi 2 días antes de su muerte y entonces también se veía feliz. En el film Hollywoodland, estrenada en 2006, dramatiza la investigación de la muerte de Reeves con las estrellas de cine Ben Affleck como Reeves y Adrien Brody como el personaje ficticio Louis Simon, basado en el detective Milo Speriglio. La película muestra 3 versiones de su muerte: muerto semi-accidentalmente por Lemon, asesinado por un sicario sin nombre por orden de Eddie Mannix,
y finalmente el suicidio. ¿Qué tanto se dio esta película? Que dan 3 finales posibles. ¿Qué pasó con Tony Mannix? Tony Mannix sufrió de la enfermedad de Alzheimer durante años y murió en 1983. En 1999, después de la resurrección del caso en los programas de televisión Unsolved Mystery y Mysteries and Scandals, el publicista Edward Lossy afirmó que Tony Mannix había confesado a un sacerdote católico, en presencia de Lossy, que había sido el responsable de la muerte de George Reeves. Lossy hizo pública su versión en el programa de noticias sensacionalistas como Extra, Inside Edition y Court TV. Sin embargo, el actor Jack Larson expresó que para el momento de que Lossy supuestamente había escuchado estas declaraciones, ya la salud mental de Mannix estaba deteriorada por el Alzheimer. Esta muerte alimentó más la famosa maldición de Superman, que dice que aquel que interpreta al Hombre de Acero, su carrera sufre una adversidad. Entre las historias más conocidas de esta maldición es la del actor Christopher Reeve, quien años después de interpretar al personaje, sufrió un accidente montando a caballo que lo dejó parapléjico hasta su muerte en el 2004. Con todo esto, si fue parte de la maldición de Superman, fue un asesinato, un suicidio, nunca lo sabremos, ya que este fue el caso del asesinato de George Reeves, que hasta la fecha no se sabe qué pasó, que es uno de los misterios del Hollywood antiguo, cuando el cine en Hollywood explotó, al mismo tiempo que explotó el cine mexicano. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Fue un asesinato? ¿Un suicidio? Se los dejo a su criterio personal. Aunque también cuando estuve leyendo, yo no me sabía tanto la leyenda urbana que dicen que se obsesionó tanto con el personaje de Superman que saltó y se mató intentando volar. Si ese fuera el caso, y si fuera cierta esa leyenda, sería la muerte más idiota del mundo del espectáculo, la verdad. Pero bueno, cosas pasan. Y si quieren saber un poco sobre este caso, les recomiendo mucho la película Hollywoodland, ya que pues, digamos, Ben Affleck hace una buena interpretación de Superman. Lo que yo no me explico es por qué años después no le dieron ese papel. Insisto, viendo a Ben Affleck como Superman, era mejor que ponerlo como Batman, en mi opinión. Pero bueno, y también que si quieren saber escuchar este caso y otros casos que ya hemos hablado, sí pueden seguirnos en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Podimo, Google Podcast, en cualquier plataforma. Si quieren ver las fotografías de este caso, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter como @crimenesatroces y en Instagram como @crimenesatrocespodcast. Y a mí me pueden seguir en mis redes personales, tanto en Twitter como @santiqs99 y @santiqs99 en Instagram. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.